que nos podamos reunir nuevamente, hermanos, para cantar y alabar a nuestro Dios. Espero que con gozo puedan entonar este cántico, Noble Sostén. Noble sostén en la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que con sus fuerzas gime, busca la paz, busca la paz. Mi sostén es Jesús. Nunca en las luchas desmayar podré. Mi sostén es Cristo Jesús. Nunca en las luchas desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea de vencer, de vencer. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en las luchas desmayaré. Mi sostén es Jesús. Nunca en las luchas desmayar podré. Mi sostén es Cristo Jesús. Nunca en las luchas desmayar podré. Mi espíritu renueva a la idea nueva de vencer, de vencer. Si estás conmigo hasta la misma muerte, venceré, venceré. Mi sostén es Jesús. Nunca en las luchas desmayar podré. Mi sostén es Cristo Jesús. Nunca en las luchas desmayar podré. Aleluya, aleluya, aleluya. Nunca en las luchas desmayar podré. Saben, una de las cosas que nos debe inspirar a cantar, a alabar a nuestro Señor Jesucristo es su amor. Ese amor que demostró en la cruz del Calvario. Invito a cantar, cantaré de todo. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una
rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Gracias a Dios por permitirnos cantarle y alabar su nombre. Buenos días, hermanos, qué gran bendición poder estar con ustedes una vez más. Esperamos que Dios bendiga grandemente su vida y que usted haya alabado el nombre de Dios con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con gozo, con alegría. De verdad que sí, hermanos, Él se lo merece porque Él es nuestro Dios y Él es maravilloso. Tenemos que siempre estar agradecidos y alabarle porque Él es bueno, hermanos, porque Él siempre es bueno. Bienvenidos a su iglesia bíblica bautista aquí en Acerrí. Esperamos que este culto esté siendo de gran bendición para usted y que ahora que disponemos usted y yo del tiempo para escuchar y escudriñar las escrituras, también Dios bendiga grandemente su vida. Así tiene que ser, hermanos. Vamos a tener ahora el tiempo más importante, el tiempo de la predicación de la palabra de Dios. Y esperamos de verdad ser de gran bendición. Una vez más, hermanos, gracias por estar con nosotros, gracias por vernos, por sintonizarnos, por conectarse con nosotros un domingo más y reciba de verdad las bendiciones del Señor. Vamos, hermanos, a entrar de una vez a la predicación de la palabra del Señor. Durante los domingos en la mañana hemos estado desarrollando el tema de la gloria de Dios. Así es, un tema hermoso, un tema precioso que ha sido de gran provecho, así esperamos que sea, de gran provecho para cada uno de nosotros. Y así es, hermanos, porque saber, tener en nuestras mentes y en nuestros corazones que la presencia de Dios, la gloria de Dios está a nuestro alcance, que nosotros podemos ver la gloria de Dios, que podemos ver los milagros, que podemos ver las grandes maravillas de Dios en nuestras vidas, es algo lindo, hermanos, es algo hermoso. Y así es, vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Vamos a estar viendo este tema precioso de la gloria de Dios. Ahora, hermanos, según lo que hemos estado viendo, lo que hemos estado repasando, lo que hemos estado estudiando y escudriñando en la palabra del Señor, vemos que cada vez que la gloria de Dios se manifestaba de alguna manera ante los hombres, estos reaccionaban de diferentes maneras, de diferentes formas. Así es, la gloria de Dios se manifestaba con poder, con fuerza, y ante esto, los hombres reaccionaron de diferentes formas. Algunos de ellos simplemente endurecieron sus corazones. Lo hemos estado viendo durante los sermones de domingos en la mañana. Algunos de estos hombres que vieron la gloria de Dios simplemente endurecieron sus corazones. Y sí, sufrieron las consecuencias. Fueron castigados por eso. Ellos endurecieron sus corazones, se enaltecieron, fueron soberbios. Y sí, Dios los castigó. Hemos hablado de algunos de estos ejemplos, o hemos dado estos ejemplos. El ejemplo de Faraón, de cómo endureció su corazón, ¿verdad? No quiso dejar ir el pueblo de Israel o al pueblo de Israel. Y Dios lo castigó fuertemente. Hemos hablado de Nabucodonosor y podemos hablar, ¿verdad?, mucho de él, de cómo también siendo soberbio,
pensando en solo en sí mismo, Dios lo humilló y literalmente lo convirtió en una bestia. ¿Verdad que sí? Podríamos hablar de Usías, de Naamán y por supuesto del mismo Satanás, de cómo queriendo ser o tener la posición de Dios, Dios lo humilló. ¿Verdad que sí? Dios lo castigó. Y él está sufriendo, sí, hermanos. Él está sufriendo. Satanás está sufriendo todavía las consecuencias. Y él va a sufrir mucho más, muchísimo, muchísimo más. Ya Cristo lo derrotó. Ya Cristo derrotó a Satanás. Y él va a sufrir mucho, pero mucho más. Ahora, esos son algunos de los ejemplos que ya hemos mencionado en estos sermones. Ahora, cada uno de ellos se enalteció y la pasaron muy mal. Pero cuando vemos, hermanos, a otros personajes bíblicos, a otros seres que reaccionaron de la manera correcta y fueron bendecidos, tenemos que tomar a esos personajes y usarlos como ejemplos en nuestra vida. A esas personas son las que debemos imitar usted y yo. A esas personas que vieron la gloria de Dios, que vieron el poder de Dios, que vieron la fuerza de Dios, que vieron la manifestación de la gloria de Dios y que reaccionaron de la manera correcta. A esas personas es que usted y yo tenemos que imitar. Toda esta clase de hombres y mujeres son para nosotros ese ejemplo a seguir en cuanto a la manera de reaccionar ante la presencia gloriosa de Dios en nuestras vidas. En este sermón, hermanos, quiero referirme a algunos ejemplos de estos. Algunos de esos personajes que teniendo un encuentro con el Señor y viendo su gloria, reaccionaron de la manera correcta. Maneras que usted y yo tenemos que imitar. Vamos a ver algunos ejemplos, hermanos, en esta mañana de esas personas que tuvieron un encuentro directo con Jesús. Sí, con la gloria de Dios manifestada en carne y que reaccionaron de la manera correcta. Vamos a ver estos ejemplos y ojalá que usted y yo nos determinemos, escúcheme bien, hermano y hermana, nos determinemos a copiar, a imitar la manera en que estas personas reaccionaron. Pero antes de que veamos lo que Dios tiene a través de su palabra para cada uno de nosotros, quiero pedirle que incline su rostro y que vayamos a Él en oración. ¿Está bien? Por favor, acompáñeme a orar. Acompáñeme a la presencia de Dios en este momento. Padre Santo, en este momento tenemos una petición especial, Dios, directamente. Una petición, Señor, específica. Queremos, Padre Celestial, que usted nos hable, que usted nos enseñe, que usted nos exhorte, que Dios, usted sea el que nos instruya a través de su santa palabra. Bendíganos, Señor, en este momento que vamos a abrir la Biblia, que vamos a ver estos ejemplos. Y ayúdenos, Señor, a reaccionar de la manera correcta, Señor, cuando estamos delante de usted. Cuando, Señor, su gloria se manifiesta en nuestras vidas. Señor, esa es nuestra petición en esta mañana, antes de ver lo que usted tiene para nosotros a través de su palabra. Guíenos, Señor, lo dejamos todo en sus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver, hermanos, algunos ejemplos. Vamos a ver algunos personajes y personas que tuvieron un encuentro con el Señor Jesús.
Voy a pedirle primeramente que vaya al Evangelio de Lucas. Así es, vamos a estar hablando de Jesús, la gloria encarnada de Dios. ¿Verdad que sí? La gloria de Dios encarnada. Vamos a estar hablando de Jesús. Así que vamos a ir al Nuevo Testamento, al Evangelio de Lucas. Por favor, busque conmigo el Evangelio de Lucas, el capítulo número 2. Vamos a empezar por ahí. Vamos a hablar en este momento del mismo nacimiento de Jesús y de unas personas que tuvieron un encuentro con el Salvador, un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vamos a leer algunos versículos. Voy a mencionárselos mientras vamos leyéndolos. Vamos a leer de Lucas el capítulo 2, del versículo 8 al versículo 12. ¿Está bien? Vamos a leer del versículo 8 al versículo 12 de Lucas capítulo 2. La Biblia dice de la siguiente manera, hermanos. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Versículo 12. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Hermanos, vamos a dejar hasta ahí la lectura y ya vamos después a extendernos a otros versículos de este mismo capítulo número 2 de Lucas. Pero sabe, aquellos hombres se encontraban en lo más habitual de sus labores, en lo más habitual de sus vidas, ¿verdad que sí? Esos pastores no estaban en un servicio religioso o algo parecido. Simplemente estaban pastoreando a sus ovejas. Estaban en la noche cuidando de su rebaño, cuidándolas durante la noche, cuando de repente la gloria de Dios los rodea con su esplendor. Así es, estaban aquellos hombres en una noche que parecía muy normal, muy tranquila, muy habitual. Y de un pronto a otro, ven la gloria de Dios manifestada en sus vidas. Ven un grande resplandor y ven a un ángel de Dios. Y su reacción inmediata, según lo que acabamos de leer, fue de temor. Ahora, hermanos, ¿estaba mal? ¿Sería que había algo mal con los pastores? ¿Reaccionaron con temor? Pensémoslo de esta manera, hermanos. Estas personas nunca habían visto algo parecido. Nunca habían visto algo semejante. Y reaccionaron de la manera que cualquier otro humano hubiera reaccionado ante tal acontecimiento. Si usted y yo hubiésemos estado ahí, muy probablemente hubiéramos reaccionado de la misma manera. Porque es una reacción muy normal, muy natural del ser humano. El ver algo sorprendente, algo irregular, algo que no es normal y asustarse. Pero saben, Dios tenía una noticia. Dios tenía una noticia aún más gloriosa que tal vez aquel resplandor. Escúcheme bien, sí, ellos se asustaron por el resplandor que vieron, la gloria de Dios que se presentó en ese momento, y se asustaron. Dice la Biblia que tuvieron temor, pero Dios tenía una noticia aún más gloriosa a través de un mensajero angelical.
Una noticia que disiparía el temor y lo que convertiría en gran gozo. Así es lo que dice la Biblia. Si aquel temor se iría y se convertiría más bien o llegaría más bien a la vida de estos hombres un gran gozo. Y la noticia era que el glorioso Dios encarnado en un bebé estaba a muy poca distancia, recién nacido, acostado en un cajón que se usaba para echar pasto a los animales, sí, en un pesebre. Pero ahí estaba Dios, el glorioso Dios encarnado en un humilde bebé. La Biblia dice, y vamos a leer ahora el versículo 16, del versículo 16 en adelante. Dice: vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José, dice, y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer, dice el versículo 17, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Versículo 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Sí, hermanos, la Biblia dice que estos hombres, después de que recibieron esa gran noticia, esa gloriosa noticia del nacimiento del Salvador, del nacimiento del Cristo, del nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando recibieron esa noticia, apenas terminaron de recibir la noticia, dice la Biblia que rápidamente se movilizaron. No lo dudaron, hermanos, ni un momento. Solo corrieron a comprobar aquella gran noticia. Y sí, la Biblia dice que luego de encontrar aquel niño, luego de ver aquel precioso niño, Jesús, dice la Biblia que volvieron glorificando y alabando a Dios. Hermanos, esos hombres se encontraron, tuvieron su encuentro con el Señor Jesús, con la gloria de Dios encarnada en hombre, y alabaron y glorificaron a Dios. Sí, hermanos, qué buena reacción, ¿verdad que sí, hermanos? Así debe reaccionar. Así debe reaccionar la humanidad. Así debemos de reaccionar usted y yo al ver la gloria de Dios en Cristo Jesús. En darle gloria a Dios y alabar su santo nombre. Pero siguiendo adelante, hermanos, nos encontramos con otro ejemplo, con otros personajes. Vamos, por favor, a Mateo ahora, el Evangelio de Mateo, el capítulo 2. Vamos a tratar de avanzar y vamos a ir a Mateo capítulo 2. La Biblia dice que después ya del nacimiento de Jesús, ya Jesús no era un bebé, sino que ya era un niño aproximadamente de 2 años. Llegaron unos hombres importantes del oriente. La Biblia los llama en el capítulo 2 del Evangelio de Mateo. La Biblia los llama magos. Y dice la Biblia que llegaron esos magos, lo que conoceríamos hoy como astrólogos, estudiosos de las estrellas y las constelaciones. Y esos hombres llegaron hasta Jerusalén. Dice la Biblia que buscando al rey de los judíos, al Cristo. Y dice que con quien se vieron primeramente fue con el rey Herodes.
que usted y yo conocemos un poquito de él, ¿verdad? No era un hombre muy bueno que digamos, en realidad para nada. Y se encontraron también con los principales sacerdotes y escribas. Y a través de ese encuentro fueron guiados a Belén de Judea, donde se iban a encontrar con el Señor Jesús. Llegando hasta ahí, hasta ese lugar donde estaba Jesús, guiados por la estrella, dice también la Biblia, su reacción inmediata fue la siguiente. Vamos a leer nada más del capítulo 2, el versículo 11. ¿Está bien? Usted y yo conocemos bien ya esta historia. El versículo 11, hablando de esos magos, dice la Biblia: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Hermanos, esta fue la reacción inmediata de estos hombres. Dice la Biblia que ellos se postraron ante la presencia de Jesús. Dice la Biblia que ellos lo adoraron a Él, al Rey de Reyes y Señor de Señores, hecho un niño. Y dice que abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes. Hermanos, qué reacción más maravillosa, ¿verdad que sí? Ellos, dice la Biblia, que se postraron, y aquí hay un punto muy importante. Dice que se postraron y lo adoraron. ¿A quién? ¿A María será? ¿A José? ¿Adoraron la estrella? No. Estos magos, estos hombres importantes, esos sobresalientes hombres se postraron y adoraron a Jesús, aquel humilde niño que estaba ahí. Y dice la Biblia que le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ahora, hermanos, podríamos tomar un tiempo especial para hablar de estos regalos del oro, del incienso y la mirra, de su significado, de para qué se usaban, del valor que tenían, todas esas cosas, de cuánto significaba en colones ahorita. Podríamos hablar de todo esto, pero sabe, hermano, lo que quiero llegar es a esto. Estos hombres tan importantes, estos hombres que muy probablemente eran adinerados, que muy probablemente tenían grandes cosas, no dudaron en postrarse ante la presencia de Jesús, de adorarlo y entregarle todo. Hermanos, qué maravillosa reacción, ¿verdad que sí? Una reacción que usted y yo tenemos que imitar. Vamos conmigo, por favor, hermanos, ahora a Mateo capítulo 9. Vamos a ver otro ejemplo del capítulo 9, del versículos 27 al 31. Encontramos otros personajes que tuvieron un encuentro con Jesús y reaccionaron de la manera correcta, una manera en la que usted y yo tenemos que imitar. Dice Mateo capítulo 9, versículos 27 al 31 de la siguiente manera. Dice la Biblia: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó, escuche bien, les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Eso les dijo el Señor Jesús. Versículo 31. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra.
Hermanos, aquí encontramos a un par de hombres que se encuentran con el Señor, que tenían una dificultad, que tenían un problema, que tenían una gran necesidad. Y ellos buscan al Señor y le piden al Señor que les sane, que les devuelva la vista, que les pueda ayudar a ver. Y la palabra de Dios dice que estos hombres, acercándose al Señor, escucharon al Señor Jesús diciéndoles: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos, con una gran convicción, le dijeron: sí, Señor. Tuvieron ese encuentro con Jesús, recibieron un milagro, porque dice la Biblia que Él les tocó los ojos y dice: conforme a vuestra fe os ha hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Sí, recibieron el milagro. Recibieron ese gran milagro en sus vidas. Pero hermanos, aquí lo maravilloso, lo que quiero recalcar en esta mañana, es que estos hombres reaccionaron después de ver la gloria de Dios en sus vidas a través de Jesucristo. Reaccionaron divulgando, ¿sí? Divulgando lo que Jesús había hecho. Sí, ellos divulgaron la fama de Jesús por toda la tierra donde ellos vivían. Así es, hermanos. Y vea qué curioso, algo que me llama mucho la atención. La Biblia dice en el versículo 30 que Jesús les dijo rigurosamente: mirad que nadie lo sepa. Hermanos, ¿sabe por qué me llama mucho la atención? Porque ahora a los creyentes se les predica y se les dice: divulguen la fama del Señor Jesús. Y no lo hacen. Se les dice rigurosamente: hablen de Cristo. Y no lo hacemos. Pero aquellos hombres que les fue encargado rigurosamente que no dijeran nada, hicieron todo lo contrario. Hermanos, hermanas, esos dos hombres que fueron ciegos y recibieron el milagro de Dios en sus vidas, que vieron la gloria de Dios manifestada a través de Cristo, ellos divulgaron la fama del Señor. Una reacción ejemplar, una reacción que usted y yo tenemos que imitar. Vayamos ahora al Evangelio de Marcos, por favor. Vamos a tratar de ver todos estos ejemplos rápidamente. Marcos capítulo 1, por favor. Y vamos a leer del versículo 29 al versículo 31. No son pasajes largos, por eso quiero que podamos verlos. Dice la Biblia en Marcos capítulo 1, versículos 29 al 31 de la siguiente manera. Al salir de la sinagoga, dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él, por supuesto hablando de Jesucristo, dice, entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre. Y escuche la reacción de esta mujer. De esta mujer que ve la gloria de Dios en Jesucristo. Dice, y ella le servía. Hermanos, aquella mujer se encontraba postrada en cama con una gran fiebre. Y el Señor Jesús manifiesta su poder en la vida de ella, le sana. Y ella
reacciona de una manera maravillosa. Y ella, dice la Biblia, le servía. Hermano, dígame si no es cierto que esto es una reacción que se espera de muchos, ¿verdad que sí? Que se espera de todos nosotros, los hijos de Dios. Que al ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas, le sirvamos. Esta mujer lo hizo sin pensarlo dos veces. Simplemente se levantó. Al ver la gloria de Dios, al recibir el milagro, al ver el poder del Señor Jesús, se levantó y comenzó a servirles. Comenzó a servir al Señor. Otra reacción, hermano, digna de imitar por usted y por mí. Vayamos al último pasaje que vamos a ver en esta mañana. Lucas. Regresamos a Lucas, el capítulo 17. Por favor, vayamos a Lucas, capítulo 17. Del versículo 11 al versículo 19 vamos a leer. Dice la Biblia en Lucas 17, versículos 11 al 19, de la siguiente manera. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Escuche, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Escuche, hermano, no vamos a leer más los versículos. Usted conoce bien este pasaje. Pero, hermano, aquí vemos la reacción de este hombre. Uno de los 10 leprosos que fueron sanados, que tuvieron ese encuentro con Jesús, uno de ellos fue el que volvió y se postró en tierra, dice la Biblia, glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a los pies del Señor Jesús, dándole gracias. Hermanos, qué reacción más maravillosa, ¿verdad que sí? Pero esta historia también nos recuerda, hermanos, que no son todos los que tienen ese corazón agradecido. Que no son todos los que tienen esa humildad de ir al maestro y decirle: Señor, gracias porque usted ha manifestado su gloria en mi vida. Hermano, usted y yo tenemos que ser como ese leproso samaritano que recibió la sanidad y que regresó al maestro dándole gracias, exaltándole, alabándole, postrándose a sus pies. No como aquellos 9 que sí, muy probablemente se fueron a buscar a sus familias, a sus seres queridos, a regresar a sus negocios, a muchas otras cosas, antes que ir a los pies del maestro y darle gracias. No, hermano, usted y yo no podemos ser como esos 9. Tenemos que ser como ese uno que fue al maestro, se postró a sus pies, glorificó a Dios y le agradeció. Hermanos, hemos visto en esta mañana 5 maneras de reaccionar, ¿verdad que sí? 5 personajes, 5
historias de personas que tuvieron ese encuentro con el Señor, de que vieron la gloria de Dios manifestada en sus vidas y reaccionaron de maneras maravillosas. Todas estas personas, hermanos, vieron la gloria de Dios manifestada en carne. Tuvieron ese encuentro directo con el Rey de Reyes, el soberano y glorioso Dios en persona. Todos estos reaccionaron de diferentes formas, pero todas estas formas fueron agradables al Señor. Ahora bien, hermanos, dejando a estos personajes, yo quiero decirle lo siguiente. Usted y yo, que somos hijos de Dios, que sabemos que somos hijos de Dios, hemos visto al Salvador, a ese Rey de Reyes y Señor de Señores, a ese Dios verdadero hecho carne, al Señor Jesucristo. Y tal vez no con nuestros ojos físicos lo hemos visto, sino con nuestros ojos espirituales, con los ojos de la fe. Lo hemos visto. Pero sí, hermanos, a usted y yo que hemos visto al Salvador, debemos preguntarnos, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cuál ha sido nuestra manera de reaccionar ante la gloriosa presencia de Cristo en nuestras vidas? Hermano, usted y yo que hemos creído en ese Cristo y llevamos la presencia gloriosa de Dios en nosotros, es decir, el Espíritu Santo de Dios, ¿cómo hemos reaccionado? ¿Cómo reaccionamos ante la presencia de Cristo en nuestras vidas? Todos estos personajes que hemos visto en esta mañana reaccionaron de maneras ejemplares y maravillosas. Sí, pero usted y yo, ¿cuál es nuestra manera de reaccionar ante el Señor Jesucristo? ¿Será de gran gozo? ¿Será nuestra manera de reaccionar de adoración, de reverencia? ¿Será nuestra manera de reaccionar de entrega incondicional, de servicio, de proclamar su salvación y sus buenas nuevas? ¿Será nuestra manera de reaccionar de agradecimiento a Dios, de alabanza y adoración a Él? ¿Cuál es, hermanos, nuestra manera de reaccionar ante la presencia gloriosa de Cristo en nuestras vidas? Dios quiera que sean todas estas, hermanos, y aún más. Dios quiera que su manera de reaccionar y mi manera de reaccionar sea la manera en que estas personas reaccionaron ante Cristo Jesús. Hermanos, que nuestra manera de reaccionar sea de gran gozo, de adoración y exaltación para el santo nombre de Dios, de reverencia, de obediencia, de entrega incondicional, de servicio. Que nuestra reacción sea de proclamar la salvación de Cristo y de agradecimiento, porque Él es glorioso. Hermanos, que esa sea nuestra manera de reaccionar. Él es la gloria de Dios encarnada en hombre. Usted y yo tenemos que reaccionar como estas personas, de una manera que exalte el nombre del Señor. Espero que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Espero que Dios haya hablado directamente a su corazón y que sea de gran bendición lo que usted ha escuchado. Muchísimas gracias, hermanos, y una vez más, para concluir, reaccionemos
de la manera que estos personajes reaccionaron ante el encuentro que tuvieron con el Señor Jesús. Y démosles gloria y honra a Él. Muchísimas gracias, hermanos. Ha sido una bendición poder exponer la palabra de Dios en esta mañana para con ustedes. Que Dios les bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, en el culto de la tarde. Que pasen muy feliz domingo. Gócese en los cielos y la tierra hoy, que resuene el mar con un gran rugir, árboles del bosque todos celebrar, llena está la tierra de la gloria del Señor. Gócese en los cielos y la tierra hoy, que resuene el mar con un gran rugir, árboles del bosque todos celebrar, llena está la tierra de la gloria del Señor. Hoy las maravillas de Dios, la gracia y bondad del Señor. Gócese en los cielos y la tierra hoy, que resuene el mar con un gran rugir, árboles del bosque todos celebrar, llena está la tierra de la gloria del Señor. La creación hoy en lo alto confiesa que Cristo el Señor vive hoy. Gócese en los cielos y la tierra hoy, que resuene el mar con un gran rugir, árboles del bosque todos celebrar, llena está la tierra de la gloria del Señor. Llena está la tierra de la gloria del Señor. Llena está la tierra de la gloria del Señor.